La sangre como un eje integrador. ¿Esto qué significa? Significa que cada célula tiene la capacidad de comunicarse con otra. Lo hace de una manera eficiente, de una manera exacta, y para poder hacerlo requiere de la producción de ciertas sustancias en su interior y que éstas salgan a la circulación. Una vez en la circulación, estas moléculas pueden ingresar a otras células o al menos pueden unirse a los receptores presentes en otras células. Para que esto ocurra, bueno, requiere de una serie de procesos metabólicos en cada una de ellas en donde se dan productos específicos. Con este esquema quiero explicar o quiero ejemplificar cómo es que la sangre es un eje integrador. Este esquema, que se ve muy complejo, explica las respuestas de las células en un episodio de hipoglicemia, como lo vemos aquí, ¿no? En un episodio de hipoglicemia. La hipoglicemia, bueno, es la disminución de la glucosa por debajo de los valores normales en la circulación y lo podemos detectar, lo podemos medir. Cuando esto ocurre, esa cantidad de glucosa que está disminuida en la sangre, pues también va a estar disminuida en el páncreas. No voy a explicar aquí cómo se dan los mecanismos de reconocimiento, qué es lo que ocurre al interior de las células pancreáticas, pero les puedo decir que la respuesta, así de una forma muy sencilla, es que las células alfa secreten glucagón a la circulación. Desde aquí ya estamos viendo un primer mecanismo de integración, ¿verdad? Tenemos una hipoglicemia, una disminución de glucosa en la sangre y una respuesta por parte del páncreas. Obviamente para que esto ocurra, el páncreas se tiene que dar cuenta. Y en realidad no se da cuenta, pero hay una serie de señales que permiten que haya una respuesta por parte de las células, ¿no? El que haya una hipoglicemia disminuye, como lo decía hace un momento, la entrada de glucosa a las células pancreáticas, a los islotes, a las células alfa, a las células beta, y entonces las células alfa responden a través de la secreción de glucagón. Como seguramente recuerdan, pues el glucagón es una hormona polipeptídica, una hormona que tiene receptores en distintos órganos. No los voy a tocar todos, nada más quiero ser breve en cuanto a esta demostración de la sangre como el eje integrador. Entonces, podríamos pensar en este glucagón, bueno, mejor dicho, podríamos enviar este glucagón hacia el tejido adiposo, ¿no? Hacia un adipocito. ¿Qué posee este adipocito para que este glucagón ejerza su efecto? Pues posee receptores para el glucagón. Dado que es una hormona proteica, pues no puede ingresar a la célula. Entonces, lo que ocurre es que se activa una serie de enzimas, en este caso una adenilatociclasa, que lo que hace es utilizar al ATP para convertirlo en AMP cíclico. Este AMP cíclico es uno de los mecanismos por los cuales se da una señalización al interior de la célula. Entonces, aquí estamos hablando de un sistema de comunicación a través de o estimulado por una hormona, que es el glucagón, que viene desde otro órgano y que pudo llegar aquí gracias al sistema circulatorio. Entonces, este sería un ejemplo clásico de cómo la sangre es un eje integrador para la comunicación entre células, pero además para su funcionalidad. Entonces, ese glucagón que se unió a la membrana, al receptor de membrana, que activó una adenilatociclasa y que esta, una vez activa, produce el AMP cíclico, pues este AMP cíclico va a activar una serie de proteínas como las proteincinasa A. Esta proteincinasa A no es la única, vaya, esta flechita no representa un solo paso, sino que hay toda una serie de proteínas y de sustancias que se van activando y que entonces permiten que finalmente una enzima que se llama lipasa adiposítica de triglicéridos actúe sobre los triglicéridos que están guardados al interior del adipocito, ¿no? Esta reserva de triglicéridos o esta reserva de lípidos. Una vez que la lipasa adiposítica de triglicéridos se activa, hace que el triglicérido libere uno de sus ácidos grasos. Recuerden que tiene 3. Y entonces libera un ácido graso y se queda como de triacilglicerol o triglicérido, se queda como diacilglicerol. Este ácido graso va a ser transportado por una proteína que se llama unión de proteínas, se llama proteína de unión a los ácidos grasos.
y esta proteína de unión a los ácidos grasos va a permitir que el ácido graso pase a la circulación y en la circulación se una a otra proteína que se llama albúmina. Dicho sea de paso, esta albúmina está producida en el hígado. Entonces, mientras por este lado el páncreas hace esto, el hígado produce albúmina y en este sentido o en este proceso, en esta condición de hipoglicemia, la albúmina lo que va a hacer es transportar al ácido graso en la circulación, hablando o pensando en ese eje integrador, ¿no? Entonces, después el diacilglicerol es degradado por la lipasa sensible a las hormonas. La lipasa sensible a las hormonas libera el segundo ácido graso y entonces el diacilglicerol queda como monoacilglicerol o monoacilglicérido. Igualmente, ese ácido graso es transportado por FAB, que entonces el ácido graso viene y se queda aquí en la circulación unido a la albúmina. Finalmente, el monoacilglicérido pues es degradado por una monoacilglicérido lipasa y entonces se libera el tercer ácido graso que igualmente pasa a la circulación donde es tomado por la albúmina y el resto del monoacilglicérido ya nada más es glicerol. Entonces, este mecanismo, este proceso que se despierta, pues se despierta a partir de una molécula que pasó desde la sangre o que llegó desde la sangre, pero que a la sangre pasó desde otra célula. Entonces, páncreas secretando glucagón, glucagón actuando sobre otra célula como el tejido adiposo o el adipocito. Glucagón generando una serie de señales que permiten la degradación de un triglicérido, de los triglicéridos que están presentes en el adipocito. Y la liberación de estos ácidos grasos desde el triglicérido y el glicerol, pues otra vez van a pasar a la circulación, vuelve a actuar otra vez la sangre como un eje integrador. Esta proteína, que es una aquaporina, es la que permite el paso del glicerol y ese glicerol va a ingresar hacia el hígado. Los ácidos grasos van a ingresar al hígado. Ahora, en el hígado, bueno, parte de sus funciones es producir a las enzimas que participan en la gluconeogénesis, ya sea de lactato, ya sea de aminoácidos, pero además de glicerol. Entonces, en esta célula hepática, ese glicerol va a tomar la ruta metabólica de la gluconeogénesis y esa gluconeogénesis me va a dar como resultado la producción de glucosa. Y esta glucosa pasa a la circulación. Y entonces, cuando estamos hablando de una hipoglicemia, este es uno de los mecanismos por los cuales se tiende a normalizar los valores de glucosa en la sangre a través del aporte de glucosa desde el hígado hacia la circulación, ¿no? Y volvemos a hablar de la sangre. Por otro lado, los ácidos grasos que son transportados por la albúmina, pues estos ácidos grasos van a ingresar al hígado. Otra de las funciones metabólicas importantes del hígado, por eso es tan importante reconocer cuáles son esas rutas metabólicas en cada una de las células. La mayor parte de las células pues llevan a cabo todas las rutas metabólicas, ¿no? Pero hay diferencias en cuanto a qué tanto se lleve una ruta o qué tan importante sea una ruta dentro de la estructura o de la funcionalidad celular, ¿no? Entonces, este ácido graso, pues bueno, va a ser transportado, finalmente va a entrar en una ruta metabólica en donde se oxida y me da moléculas de acetilcoenzima y esto se llama beta oxidación de ácidos grasos. Esta beta oxidación de ácidos grasos que me da moléculas de acetilo, bueno, estos acetilos pueden ingresar al ciclo de Krebs. Se conecta con la cadena respiratoria y se activa la fosforilación oxidativa. Y en ese momento, estos ácidos grasos que venían y que me aportaron estos acetilos me van a producir ATP. Pero si esta hipoglicemia es muy marcada, la cantidad de ácidos grasos que va a llegar va a ser mayor por la gran cantidad de triglicéridos que se van a estar degradando. A su vez, por la gran cantidad de glucagón que va a estar llegando mientras hay una hipoglicemia. Y entonces, al haber esta gran cantidad de ácidos grasos, pues la beta oxidación va a estar incrementada, la producción de acetilos va a estar incrementada. Y esto va a provocar una serie de señales que activan a las enzimas de la cetogénesis, lo que implica que los acetilos se conviertan en cuerpos cetónicos y donde este es el precursor común tanto para cuerpos cetónicos como para colesterol. Pero entonces se forman los cuerpos cetónicos, que es el ácido acetoacético, el ácido beta hidroxibutírico, que son los principales, y entonces sobre todo este es el más importante, y entonces en el hígado hay una cetogénesis
producto de todo esto que está ocurriendo, en donde participa de manera importante, muy, muy importante, la sangre como ese eje integrador. Y luego ese ácido beta hidroxibutírico sale a la circulación y el ácido acetoacético sale a la circulación. Y desde la circulación, otra vez como eje integrador, ahora estas moléculas van a pasar a órganos o tejidos extrahepáticos, en este caso puse al cerebro. Y en el cerebro, este ácido beta hidroxibutírico y este ácido acetoacético que provenían de los acetilos, pues cuando se degradan me vuelven a dar acetilos. Y esos acetilos van a entrar al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, y entonces el cerebro va a lograr obtener energía a partir de esto. Ahora, no solo esto, además los niveles de glucosa que se están aumentando producto de la gluconeogénesis no es la única ruta, pero es la que estoy practicando en este momento, pues esa glucosa va a ingresar al cerebro y con ello se va a disminuir la neuroglucopenia, porque si aquí hay hipoglicemia, aquí hay neuroglucopenia. Y entonces, si aquí hay gluconeogénesis, aquí hay normalización de la glicemia y esta normalización es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces aseguro el aporte de glucosa a otros órganos, como en este caso al cerebro, que es muy, muy, muy importante.